La mayoría de las personas pasan años enteros sentadas en silencio, intentando meditar de la forma en que siempre les enseñaron. Se esfuerzan por acallar su mente, luchan contra sus propios pensamientos y, al final, se preguntan con frustración, ¿por qué nada cambia en mi vida? ¿Por qué, si dedico tantas horas, sigo siendo el mismo? Hoy quiero revelarte una verdad incómoda pero liberadora: la manera en que probablemente has estado meditando no funciona. Y lo que voy a mostrarte puede abrir un portal a un nivel de transformación que jamás imaginaste posible. Escribe ahora mismo en los comentarios: estoy listo para el cambio cuántico. Porque si sientes que esa antigua forma de meditación dejó de servirte, lo que escucharás hoy podría sacudir los cimientos de todo lo que creías entender sobre la conciencia. Durante más de 20 años he investigado lo que ocurre en el cerebro humano durante la meditación. He visto a miles de personas permanecer horas en estados de aparente calma, y sin embargo seguir repitiendo las mismas historias de dolor, escasez y limitación. Y entonces descubrí algo que sorprendió incluso a la comunidad científica y espiritual: gran parte de las prácticas de meditación, lejos de liberarte, en realidad te mantienen atado a lo que deseas superar. Déjame guiarte con un ejemplo. Cuando cierras los ojos, respiras profundo y observas pasivamente tus pensamientos, ¿qué estás entrenando en realidad? Tu cerebro se habitúa a la pasividad, se vuelve hábil en relajarse, pero la relajación no transforma tu destino. Pregúntate: ¿quiero simplemente escapar de mis problemas durante un par de horas al día, o deseo reconfigurar mi realidad de raíz? Porque una cosa es relajarse, y otra muy distinta es crear una nueva vida. Recuerdo el caso de Richard, un hombre que vino a mí después de 15 años meditando 2 horas diarias. Con voz resignada me dijo: Joe, soy la persona más serena que conozco, pero mi vida sigue siendo un caos. Mis relaciones se rompen, mis finanzas se hunden y mi salud empeora. ¿Qué hago mal? Le pedí que meditara frente a mí. Se sentó, cerró los ojos y, en pocos minutos, su cerebro mostraba un patrón de ondas alfa perfecto. Era un maestro de la relajación. Pero ahí estaba el verdadero obstáculo: no cambiaba nada en su realidad externa. Solo había aprendido a escapar de ella. Entonces le dije algo que quizá también necesites escuchar: Richard, tu meditación se ha convertido en una adicción espiritual. Es como una droga que te calma, pero no te transforma. Esa fue la grieta por donde entró la luz de una nueva comprensión. Le mostré una práctica radicalmente diferente, una técnica que en apenas semanas modificó por completo su vida. No años, no décadas. Semanas. Porque no se trataba de desconectarse del mundo, sino de reconectarse con el campo cuántico. La verdad es clara: tu cerebro no cambia con la pasividad, sino con la intensidad emocional, con la conexión profunda y enfocada. No necesitas horas interminables. Solo minutos, si sabes cómo. Lo que descubrí y desarrollé lo llamo reprogramación cuántica. Este método se sostiene en 3 principios que la meditación tradicional ignora. El primero: la neuroplasticidad no responde a una brisa suave, sino a una tormenta eléctrica. Tu cerebro necesita impresiones emocionales fuertes para abrir nuevas conexiones. El segundo: el tiempo, en la conciencia, es relativo. No necesitas 1 hora para activar una nueva red neuronal. Con la intensidad y el enfoque adecuados, 2 minutos superan lo que antes intentabas en 2 horas. Y el tercero: el cuerpo solo sigue a la mente cuando la emoción es suficientemente poderosa. La mayoría de las meditaciones buscan distanciarte de tus emociones. Esta técnica las convierte en combustible para el cambio. Pero antes de enseñártela, debo advertirte: esta práctica no es para quienes desean seguir escondidos en su zona cómoda. Es para aquellos que anhelan resultados palpables, transformaciones visibles, cambios que no pueden negarse. ¿Eres uno de ellos? Bien, entonces prepara tu cuerpo. Siéntate erguido, con los pies firmes en el suelo, no en posición de loto ni en poses rituales. Siéntate como alguien que está a punto de levantarse y actuar, porque eso es exactamente lo que harás a nivel energético. Cierra los ojos y respira profundamente 3 veces, no para relajarte, sino para cargarte de energía. Con cada inhalación atrae fuerza vital a tu sistema, como si te prepararas para un salto hacia lo desconocido. Ahora viene el giro que lo cambia todo. No te limites a observar los pensamientos ni a soltarlos.
Elige uno. El pensamiento de la persona que quieres ser. ¿Quién eres en tu versión más grande, más expansiva, más auténtica? No basta con imaginarlo, tienes que sentirlo en cada célula. Si deseas abundancia, no repitas mentalmente soy rico. Vive la experiencia en tu cuerpo. Siente la gratitud inmensa de pagar tus cuentas sin miedo, siente la alegría de ayudar a quienes amas, percibe la libertad recorriendo tu piel. No esperes un proceso lento. Hazlo de golpe, como un relámpago. ¡Boom! Ya eres esa persona. No existe transición. No existe el algún día. Es ahora. En la meditación tradicional, en este punto, soltarías la emoción y regresarías a la calma. Aquí sucede lo contrario, intensificas. Subes el volumen emocional al máximo. Permite que tu cuerpo tiemble ante la fuerza de tu nueva realidad. Mantén esta experiencia durante 60 segundos. Solo un minuto, pero vivido con tanta fuerza que tu sistema nervioso no pueda olvidarlo jamás. En esos 60 segundos ocurre algo extraordinario, tu cerebro comienza a trazar nuevos caminos neuronales, como si reescribiera páginas enteras de tu historia personal con tinta fresca. En ese breve instante, sobreescribes años de condicionamiento y hábitos limitantes con el poder crudo de una emoción enfocada y dirigida. Y aquí viene la clave, no basta con sentirlo, necesitas actuar desde esa nueva identidad. Abre los ojos y levántate como si realmente fueras esa versión expandida de ti mismo. Haz una llamada que has estado evitando, escribe ese correo que podría abrir una puerta, toma una decisión que tu antiguo yo nunca habría tenido el coraje de tomar. ¿De qué sirve un cambio interno si no lo anclas en la acción externa? En 2 minutos has hecho más por tu transformación que en meses de meditación pasiva. Richard, aquel hombre atrapado 15 años en la meditación tradicional, lo probó. Al terminar su primera práctica me miró sorprendido y dijo, siento como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Yo sonreí. Exacto. Porque la calma, aunque placentera, no cambia nada, es la intensidad la que derriba muros y abre portales. En apenas una semana, Richard había tomado decisiones que llevaba años postergando, enfrentó conversaciones que había evitado y recuperó una energía que creía perdida. ¿La razón? Dejó de escapar y comenzó a crear. Pero quiero contarte algo que pocos entienden, el problema no es solo la técnica, sino la neuroquímica detrás de ella. Cuando entras en un estado profundo de calma, tu cerebro libera serotonina y GABA, neurotransmisores que te hacen sentir satisfecho, tranquilo y cómodo. Sí, se siente bien, pero ¿acaso la comodidad mueve montañas? El verdadero cambio requiere otras sustancias, dopamina, noradrenalina, acetilcolina, los químicos de la excitación, la atención plena y la plasticidad cerebral. Y estos no se liberan desde la calma pasiva, sino desde estados emocionales intensos y transformadores. Piensa en los grandes momentos de la historia espiritual. ¿Fueron suaves y tranquilos? Moisés frente a la zarza ardiente, Pablo cayendo cegado en el camino a Damasco, Buda bajo el árbol Bodhi enfrentándose a Mara. Ninguno de ellos vivió un despertar entre susurros y caricias. La verdadera transformación es un estallido, es catarsis, es electricidad que sacude hasta las raíces de tu ser. Sara, una mujer que acudió a mí con depresión crónica, es otro ejemplo. Había probado todo, terapia, medicación, y sí, años de meditación tradicional. Cuanto más medito, más vacía me siento, me confesó con lágrimas en los ojos. Le expliqué lo que pasaba, había usado la meditación como un escondite, cuando debía usarla como un trampolín. Le mostré la técnica de los 2 minutos, con una instrucción precisa, sentir la alegría inmensa de estar viva, no pensarlo, sino encarnarlo. Al principio su depresión resistió, y yo le dije, eso es perfecto. La resistencia es señal de que el cambio está ocurriendo. Después de una semana, 14 minutos en total, Sara vivió su primer día sin depresión en años. Al mes, era otra mujer. No porque hubiese hallado paz en el sentido convencional, sino porque reprogramó su neuroquímica con emociones intensas y dirigidas. Lo fascinante es que este proceso se alinea con las leyes de la física cuántica. En el mundo cuántico, los cambios no suceden poco a poco. Un electrón no escala lentamente su órbita, da un salto instantáneo. Así es como funciona la conciencia.
No puedes convertirte en una nueva persona por etapas, necesitas un salto cuántico. Y ese salto no ocurre con suavidad, ocurre con energía, con una emoción capaz de superar toda tu programación anterior. La meditación tradicional te enseña a calmar esa energía. Esta técnica te enseña a canalizarla. Y para quienes están listos para ir aún más lejos, existe una versión avanzada, la explosión cuántica de identidad. Una advertencia: solo intentes esto si estás realmente dispuesto a dejar morir tu antiguo yo. El proceso es simple pero poderoso. Empiezas igual que antes, pero esta vez sostienes en tu mente el contraste entre tu viejo yo y tu nueva identidad. Los colocas frente a frente en tu conciencia, hasta sentir la tensión entre ambos. Y entonces, con una carga emocional inmensa, destruyes al antiguo yo. Lo sientes disolverse, arder, explotar. No con odio, sino con la fuerza creadora de la transformación, como la oruga que se desintegra para convertirse en mariposa. En ese instante, explotas hacia tu nueva identidad como una supernova. 30 segundos de destrucción. 30 segundos de recreación. Un director general llegó a mí, agotado tras años de meditación que le daban calma, pero no propósito. Puedo sentarme en paz durante horas, Joe, me dijo, pero sigo odiando mi vida. Lo guié a través de esta explosión cuántica. Sintió cómo su identidad de adicto al trabajo se deshacía en un instante. Años de presión, de estrés, de cargas ajenas se derrumbaron. Y lo vi renacer frente a mí, un líder renovado, equilibrado, con lágrimas de liberación y temblores de energía recorriendo su cuerpo. Esto es demasiado intenso, jadeó aquel hombre con los ojos brillando. Yo respondí con calma: el nacimiento siempre es intenso. Y lo que estás viviendo no es otra cosa que un renacimiento. En tan solo un mes había transformado su empresa, redujo a la mitad sus horas de trabajo y duplicó su eficacia. ¿Cuál era la diferencia? Ya no era el mismo director ejecutivo agotado intentando cambiar poco a poco. Era un ser completamente nuevo, actuando desde una identidad renovada. Pero, ¿qué sucede realmente en tu cerebro cuando aplicas esta técnica? Permíteme mostrarte la ciencia que lo respalda. Primero, tus ondas cerebrales saltan a la frecuencia gamma, la misma asociada al superaprendizaje y a la neuroplasticidad acelerada. En cambio, la meditación tradicional te lleva a estados alfa o zeta, buenos para relajarte, pero inservibles para transformar tu destino. Segundo, tu corteza prefrontal, el verdadero director de tu cerebro, asume el control sobre el sistema límbico. Eso significa que dejas de estar secuestrado por viejos patrones emocionales y comienzas a crear nuevas rutas conscientemente. Y tercero, tus neuronas comienzan a disparar en patrones inéditos, con una intensidad que genera cambios duraderos. Imagínalo, la diferencia entre una llovizna que apenas humedece la tierra y un rayo que funde la arena convirtiéndola en cristal. Esa es la magnitud del cambio. Amanda, una profesora que había pasado 20 años meditando para hacer las paces con su miedo a hablar en público, vivía atrapada en un círculo sin fin. El miedo seguía allí, intocable. Hasta que probó esta técnica. En 2 minutos encarnó la alegría explosiva y la fuerza de una oradora poderosa, no como un sueño lejano, sino como una realidad inmediata. Fue tan intenso que se levantó de un salto y pronunció un discurso frente al espejo. Una semana después, habló ante 500 personas sin un ápice de temor. ¿Por qué? Porque ya no era una mujer temerosa luchando por ser valiente. Era una mujer valiente que hablaba. Y aquí está la verdad que la mayoría no quiere escuchar: la meditación, tal como la conocemos, nunca fue diseñada para transformar tu vida. Su propósito original era desconectarte del mundo, ayudarte a retirarte de la realidad. Eso puede servir a los monjes que buscan renunciar a todo, pero tú no estás aquí para esconderte. Estás aquí para vivir, para expandirte, para prosperar. La técnica de 2 minutos no es meditación para fugitivos, es meditación para creadores. Para aquellos que entienden que la verdadera espiritualidad no es hacer las paces con tus cadenas, sino romperlas de raíz. Pero te advierto, una vez que experimentes este método, jamás podrás regresar a las formas antiguas de meditación. Te parecerán una pérdida de tiempo, como dormir mientras podrías estar moviendo montañas. Y lo sé, no todos están listos para esta intensidad.
Algunos prefieren caminar por la ruta suave, aunque no los lleve a ninguna parte. Pero si tú sientes dentro de ti ese cansancio de repetir años de práctica sin resultados, entonces ha llegado el momento de una revolución en tu conciencia. La reprogramación cuántica no es una simple técnica, es una forma completamente nueva de trabajar con tu mente y tu energía. La diferencia entre remar con esfuerzo en una canoa y encender los motores de un cohete. 2 minutos. Solo eso se interpone entre tu vida actual y una existencia completamente nueva. La pregunta es directa, ¿eres lo suficientemente valiente como para dar el salto? Y déjame compartirte algo más, algo que sorprende incluso a los meditadores más experimentados. La forma más peligrosa de meditación no es aquella que parece difícil, sino la que se siente bien y no cambia nada. Sí, es lo que yo llamo masturbación espiritual, un placer momentáneo, pero completamente estéril en resultados. Sé que puede sonar duro, pero tras 20 años de investigación no puedo seguir callando. Millones de personas no son adictas a la transformación, sino adictas al estado de bienestar temporal que les da la meditación. Un psicólogo, Daniel, vino a mí con un caso revelador. Me dijo, tengo un paciente que medita 4 horas al día, pero es la persona más infeliz que conozco. ¿Cómo puede ser posible? Quise conocerlo personalmente. Lo llamaremos Peter. Lo que descubrí fue impactante, había convertido la meditación en su droga. Cada mañana, cuando la realidad le resultaba insoportable, se encerraba en su cueva interior. 4 horas después salía con un aparente bienestar, solo para descubrir que sus problemas seguían exactamente donde los había dejado. Pero me siento tan en paz cuando medito, protestaba. Y yo le respondí con claridad, ese es el problema. Has aprendido a sentirte bien mientras tu vida se derrumba. Peter se había vuelto un maestro del adormecimiento espiritual. Lo que él, y millones de personas, no entienden es que el cerebro no distingue entre una transformación auténtica y una fuga emocional que se siente bien. Pero tu vida sí lo distingue. Tu cuenta bancaria lo distingue. Tus relaciones lo distinguen. Tu salud lo distingue. La técnica de 2 minutos de reprogramación cuántica no se apoya en la evasión, sino en la intensidad. Es una vía completamente distinta, diseñada para romper viejos moldes neurológicos y abrir espacio a una nueva identidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué después de años de meditación tradicional sigues siendo la misma persona, con los mismos miedos y hábitos ocultos bajo una aparente calma? La respuesta está en la ciencia del cerebro y en la forma en que decides usar tu energía. En la meditación convencional, lo que más se activa es la corteza cingulada anterior, una región encargada de la autorregulación. Funciona como un abrazo interior, calma, reconforta, pero no cambia el núcleo de tus patrones neuronales. Por eso muchos logran paz momentánea, pero no una transformación real. La reprogramación cuántica de 2 minutos es radicalmente distinta, activa la corteza prefrontal dorsolateral en conjunto con la amígdala, generando lo que podríamos llamar una explosión controlada dentro de tu sistema nervioso. En ese instante se desencadena un estado que los neurocientíficos denominan cognición caliente, pensar bajo la intensidad de una emoción profunda. ¿Qué significa esto? Que tu cerebro se vuelve hasta un 400% más neuroplástico que en reposo. Las conexiones neuronales que normalmente tardarían semanas en consolidarse, surgen en cuestión de minutos. ¿Imaginas lo que implica tener la capacidad de reconfigurar tu mente con semejante rapidez? Es como comparar el lento crecimiento de un roble con la expansión casi mágica del bambú, que puede crecer más de 1 metro en un solo día. Así lo vivió la doctora Rachel Chen, neurocirujana que llevaba años sufriendo de insomnio. Había probado todas las técnicas, vipassana, trascendental, meditaciones guiadas. Podía permanecer horas en profunda paz, pero al llegar la noche seguía despierta, atrapada en un ciclo sin salida. Le propuse un desafío diferente, en lugar de intentar calmarse, debía sumergirse con total intensidad en la sensación del agotamiento físico absoluto, en la relajación profunda de alguien que duerme plácidamente. No se trataba de visualizar, sino de sentir como si ya estuviera cayendo en un sueño profundo en ese mismo instante. Esto contradice todo lo que aprendí, me dijo. Pero aceptó el reto. La primera noche durmió 8 horas seguidas. Algo que no había experimentado en 5 años.
¿Por qué? Porque no trató de conciliar el sueño, sino que creó en su cerebro la firma energética del descanso perfecto, con una intensidad tan poderosa que el cuerpo no tuvo más remedio que obedecer. Aquí es donde muchos maestros espirituales se incomodan, la intensidad es más espiritual que la calma. Mira la naturaleza, los cambios no se producen en silencio, sino a través de erupciones volcánicas, tormentas, supernovas que iluminan galaxias enteras. La paz no es transformación, es el espacio que aparece entre dos grandes transformaciones. Un monje budista, tras 30 años de meditación diaria, se acercó a uno de mis talleres en secreto. No debería estar aquí, me confesó, pero después de décadas sigo siendo la misma persona, solo escondo mejor mis miedos. Lo guié a través de una experiencia de explosión de identidad cuántica. Por primera vez permitió que emociones intensas atravesaran su cuerpo, una alegría que le hacía temblar, una fuerza que lo sacudía desde dentro, un amor tan desbordante que lo hizo llorar. Atónito, murmuró, esto no es meditación. Tienes razón, respondí, esto es transformación. 6 meses después dejó el monasterio, no porque abandonara la espiritualidad, sino porque descubrió que el verdadero progreso no está en huir de la vida, sino en comprometerse con ella. Hoy dirige un centro de ayuda para personas sin hogar y afirma sentirse más espiritual que nunca. Pero déjame mostrarte un paso aún más poderoso, la disrupción del campo cuántico. Esta práctica no se limita a cambiar tu cerebro, sino que expande la transformación a tu campo energético completo. Imagina que tu cuerpo está rodeado por un campo electromagnético que contiene tus viejas historias, tus limitaciones, los recuerdos que te encadenan. Ese capullo invisible te mantiene atrapado en la misma versión de ti mismo. Ahora, en lugar de respirar suavemente, respira fuego. Con cada inhalación atraes la energía de la transformación, con cada exhalación destruyes ese campo antiguo con violencia consciente, como si lo hicieras estallar desde dentro. 30 segundos de destrucción ardiente, de romper tu vieja identidad energética en 1000 pedazos. Luego, durante los siguientes 30 segundos, crea un campo nuevo. No lo hagas lentamente, imagina que explota desde tu interior como una supernova, expandiéndose hacia afuera con un brillo que da nacimiento a un nuevo universo. Los últimos 60 segundos vívelos completamente en esa nueva frecuencia, respira, siente, muévete como si fueras ese nuevo campo vibrante. Y después, haz una acción concreta que solo alguien con esa nueva energía sería capaz de hacer. Un empresario llamado Marcus lo probó tras 10 años de meditación infructuosa. Soy muy zen, pero mi negocio no avanza, me dijo. Una semana después de practicar la disrupción cuántica me llamó entusiasmado, Joe, es una locura. Estoy tomando decisiones distintas, mi manera de hablar ha cambiado, la gente me responde de otra forma. Es como si alguien hubiera actualizado todo el software de mi vida. ¿No es fascinante? ¿Qué pasaría si tú también rompieras ese campo energético que llevas años cargando y lo reemplazaras con uno completamente nuevo? ¿Te atreverías a dejar de buscar paz en medio de tus limitaciones y, en su lugar, permitir que la intensidad de tu ser más profundo cree una nueva versión de ti en cuestión de minutos? En tan solo 3 meses, los ingresos de Marcus se triplicaron. No fue porque hubiera adquirido nuevas estrategias o conocimientos externos, sino porque energéticamente se había convertido en otra persona, y esa vibración inevitablemente atrajo un destino distinto. ¿No te resulta fascinante pensar que no son las circunstancias las que cambian primero, sino nuestro propio campo interior? ¿Y si la verdadera prosperidad nunca dependió de lo que haces, sino de quién eres en términos energéticos? Sin embargo, aquí aparece una verdad incómoda que muchos prefieren evitar: la mayoría de las personas no desean una transformación genuina. Quieren alivio sin esfuerzo, comodidad sin renunciar a lo conocido. Y es precisamente por eso que la meditación tradicional se volvió tan popular, promete calma sin cambio, paz sin movimiento, una aparente iluminación sin atravesar las tormentas del alma. Pero la auténtica metamorfosis no es cómoda, no es un descanso placentero. Requiere intensidad, exige que una versión de ti mismo muera, no en el sentido físico, sino psicológico, para que otra pueda nacer. La antigua identidad debe colapsar para que emerja una nueva. Y esa muerte interior siempre es intensa, porque implica dejar atrás lo que por tanto tiempo creíste ser.
Una terapeuta llamada Linda lo comprendió después de observar un patrón inquietante. Sus pacientes más constantes en la meditación eran, curiosamente, los que menos avanzaban. Era como si usaran la meditación como una excusa para evitar el verdadero trabajo de transformación, confesó. Cuando Linda aplicó la técnica de los 2 minutos con sus pacientes, los resultados fueron impactantes. Personas que llevaban años atrapadas en las mismas dinámicas comenzaron a experimentar cambios reales en cuestión de semanas. ¿Por qué? Porque dejaron de esconderse detrás de la calma y se atrevieron a entrar en el fuego purificador de la intensidad. Uno de esos pacientes era un veterano de guerra con un profundo trastorno de estrés postraumático. Durante años había buscado paz en la meditación, pero aquella tranquilidad era solo un disfraz que ocultaba un trauma sin resolver. Con la técnica, por primera vez, se permitió sentir la potencia de su curación. No revivió el dolor del pasado, sino que encarnó la fuerza arrolladora de la integridad. En su interior nació un hombre renovado, íntegro y poderoso, no en un futuro lejano, sino en ese mismo instante. Sus lágrimas no provenían de la tristeza, sino de la intensidad de la transformación. En pocas semanas, sus síntomas se redujeron en un 80%, después de años en los que nada había cambiado. Para aquellos que estén preparados para ir aún más lejos, existe una técnica avanzada, la colisión cuántica de la línea temporal. Esta práctica es especialmente poderosa para quienes siguen encadenados al pasado. Consiste en visualizar 2 versiones de ti mismo, tu yo actual y el yo futuro, ya transformado. En lugar de caminar lentamente de uno a otro, ambos deben aproximarse a la velocidad de la luz. Y cuando colisionan en el centro de tu mente, el impacto debe sentirse como una fusión nuclear. De esa explosión no surge la antigua ni la nueva versión, sino una identidad trascendente que contiene la sabiduría de ambas. Los primeros 60 segundos después de la colisión se viven desde esa fusión luminosa. Y desde ahí debes actuar, no pensar. Encarnar inmediatamente esa presencia. El Dr. Carroll, un científico que había convivido toda su vida con la ansiedad social, experimentó esta técnica. Después de 25 años de meditación tradicional, había aprendido a tolerar el miedo, pero no a liberarse de él. En la colisión permitió que su yo temeroso chocara con el yo seguro de sí mismo. La intensidad fue tan brutal que gritó, pero de aquella explosión emergió un ser distinto, no el hombre lleno de miedo, ni el que solo aparentaba confianza, sino una versión trascendente que unía la sabiduría del temor y el poder de la autoconfianza. Al día siguiente, Carl realizó una presentación frente a 200 colegas. Sin miedo, sin fingir, con una presencia auténtica que brotaba desde lo más profundo de su nuevo ser. Ya no soy quien era, dijo, pero tampoco soy quien creí que debía llegar a ser. Soy algo completamente nuevo. Ese es el poder real de esta técnica, no te traslada de un punto a un punto B, te catapulta a una dimensión inédita de tu conciencia. Pero quiero advertirte algo esencial, una vez que pruebas la fuerza de la intensidad, no hay retorno. Las horas dedicadas a la meditación pasiva te parecerán un tiempo desperdiciado. Te preguntarás cuánto más lejos podrías haber llegado si hubieras conocido este camino antes. Y aunque muchos preferirán volver a su comodidad, tú no eres como ellos. Lo sé porque has llegado hasta aquí, porque dentro de ti late una certeza silenciosa, estás cansado del estancamiento disfrazado de espiritualidad. La reprogramación cuántica de 2 minutos no es simplemente una técnica más. Es una revolución en nuestra comprensión de la conciencia. Es el recordatorio de que la transformación no necesita décadas, que con la intensidad adecuada puede manifestarse en minutos. Por eso, deja de perderte en la calma ilusoria. Deja de creer que la paz es el objetivo final. Lo que tu alma anhela no es quietud, sino evolución. Lo que tu ser necesita no es descanso, sino expansión. No viniste aquí a flotar en un estanque tranquilo, viniste a encender supernovas dentro de ti. Así que deja de resistirte. Empieza a explotar, a crear, a transformarte en la versión que tu destino lleva esperando desde siempre. Si este mensaje resonó contigo, si trajo a tu cuerpo una nueva sensación de confianza, de apertura o de calma, dale me gusta a este video y suscríbete para seguir recibiendo este trabajo en el momento exacto en que lo necesites. Recuerda, cuando eliges vivir como si ya fuera verdad, el universo siempre responde.
Y lo hace de maneras que jamás hubieras imaginado.